Buenos días, chicos. Vamos a esperar, por favor, al resto de sus compañeros. Ok, ya vamos entrando entonces. Sí, ok, ya vamos con 12 participantes y vamos a, mientras que entre el resto, vamos a ver un poquitito. La anterior clase habíamos hablado sobre lo que era eh, la distribución normal, ¿ya? Normalmente deberíamos hacer ejercicios de la distribución normal. No los vamos a hacer directamente, nos vamos a saltar a, a trabajar lo que es el contraste de hipótesis. Si no, no nos va a dar tiempo tampoco de avanzar y ver su trabajo de investigación, ¿ya? Porque necesariamente tienen que hacer alguna presentación de su trabajo de investigación. Hasta donde hayan avanzado, por lo menos pues, tiene que ser la defensa de un artículo de su tema de investigación, pero de la defensa de la parte estadística de ese artículo, de cualquier artículo que ustedes escojan, donde haya algo estadístico que observar, ¿no? Entonces ustedes van a planificar para la próxima semana, por favor. Lo vamos a hacer tanto en la teoría como en la práctica. Ustedes deben buscar un artículo científico relacionado a su tema de investigación y preparar una presentación de ese artículo, no de su propio trabajo, porque yo sé que la mayoría no ha tomado datos estadísticos por el tema de la cuarentena. Entonces vamos a hacer la defensa de un trabajo, cualquier trabajo, donde haya estadística y que esté relacionado con su tema de investigación, ¿ya? ¿Cómo lo van a hacer? Lo van a hacer, tenemos grupos, ¿no es cierto? Los grupos son bastante grandes, entonces lo van a hacer por parejas, para que no tengan la posibilidad de participar a ambos, y van a tener un tiempo máximo de 8 minutos de exposición y 2 minutos de preguntas o lo que sea, cosa que en total sean 10 minutos, ¿ya? ¿Preguntas al respecto de eso? Doctora, disculpe, es que no comprendí por qué se cortó mi internet. Ya, ¿Podría repetir? claro que lo repito. Entonces, les estaba diciendo que no vamos a ver muy a profundidad lo que es el tema de distribución normal, no vamos a hacer ejercicios de distribución normal. Vamos a pasar directamente hoy el tema de lo que es el contraste de hipótesis. ¿Por qué? Porque no nos va a alcanzar el tiempo para cumplir con la asignatura. Y hay todavía cosas más bonitas y más interesantes que es importante que ustedes lo vean y lo sepan. El tema de la distribución normal no les va a restar en su currículum, o sea, hemos cumplido con el currículum de que ustedes entiendan que es una distribución normal y cuáles son las propiedades. Y donde tenemos que centrarnos es en su aplicabilidad, que es el contraste de hipótesis, ¿ya? Y el tiempo que deberíamos ocupar para hacer eso, vamos a utilizarlo, que es la próxima semana, para que ustedes, por parejas, escojan un artículo que esté relacionado con su tema de investigación para presentarlo, ¿ya? Entonces van a hacer la presentación de un artículo de investigación por cada 2 personas de su tema de investigación que han seleccionado para el hito 4, y van a defender la parte estadística, ¿ya? Tiene que
escoger, por lo tanto, un artículo que tenga la parte estadística. Y lo vamos a defender tanto en la hora teórica como en la práctica. Doctora, disculpe, el trabajo de investigación, ¿hasta cuándo hay tiempo para presentarlo? ¿Cuál es la fecha límite? La fecha límite sería una semana antes de que termine el hito 4, ¿no? Cada docente va a tratar de evaluar el avance de cada uno de los grupos y por eso parte de la nota debería estar también enfocada a ver cómo ustedes están aplicando los conocimientos que están adquiriendo en la materia en su trabajo de investigación. El día 6 de junio vence nuestro plazo para... Espérenme un segundito. Ya, ahora sí. Mil disculpas. Entonces, el día 6 de junio ya se hace el cierre del hito 4. Entonces, estamos ahorita a 20 de mayo, ¿ya? Eso quiere decir que tenemos una semana para trabajar en los temas de investigación. Y que los docentes, me imagino que se va a extender la nota hasta más o menos el 12 de junio. Entonces nos queda como máximo 3 semanas. No nos queda más para hacer este tema del trabajo de investigación. Pero como en la mayoría de los casos va a ser una revisión bibliográfica y tenemos unos parámetros bastante flexibles, entonces no va a ser tan traumático el poder hacerlo. ¿Ya? Ok, entonces creo que ya... Doctora, ¿y qué requisitos se va a calificar en la exposición? En esta exposición que van a hacer para la materia de bioestadística, lo que yo voy a calificar es lo que hemos avanzado en bioestadística, que ustedes reconozcan la medida de tendencia central, la medida de posición, reconozcan el tipo de gráfico que tienen que utilizar, la variable, esas cosas que son típicas de estadística, ¿ya? No se les va a preguntar no sé, etiologías, tratamientos, diagnósticos, no. Solo lo que ustedes vayan a presentar de la parte estadística y cuando presenten un gráfico o un diagrama van a decir la frecuencia absoluta es tanto, la frecuencia relativa es tanto y eso es lo que yo voy a calificar. Si ustedes están reconociendo todo lo que hemos avanzado en estadística en esos artículos, ¿ya? Que es la interpretación. ¿Y Y tenemos que entonces, hacer algún material en PowerPoint? Ay, perdón. Sí, pueden hacer un PowerPoint de máximo 5 diapositivas. Escojan bien, uno o dos gráficos para defender. No necesito que me defiendan todo el artículo. Solamente y que me digan, entonces, en el artículo de Juan Pérez del 2010, han mostrado las técnicas de conservación cadavérica y son las siguientes, ¿no? Con formol, con esto, con el otro, y aquí está el diagrama de barras donde se muestra que el mejor es este, no sé. ¿Ya? ¿Otra pregunta y más? y si es que eso lo voy a evaluar en el hito 4, ¿qué voy a evaluar en el hito 5? ¿O qué es lo que vamos a hacer en el hito 5? No, no, no. En vez Eso va a ser parte de la nota del hito 4. En el hito 5, recuerden que el sistema de evaluación era mediante el ECOE, ¿ya? Vamos a intentar hacer un ECOE virtual, porque es muy difícil que ustedes pasen de uno a otro. Entonces, ¿se acuerdan del examen donde había casos clínicos donde decía los pacientes, perdón, un segundo. Perdón. Había uno donde hablaba sobre el trasplante de riñón, ¿se acuerdan? Y había un gráfico de trasplante de riñón y ahí habían unas preguntas que ustedes tenían que contestar sobre la población, sobre la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, más o menos así va a ser, ¿ya? Se les va a dar a ustedes
Ustedes se puede utilizar, inclusive si ustedes me pasan los gráficos de sus presentaciones de la próxima semana, podemos hacer el examen con esas mismas presentaciones que ustedes ya defendieron, porque se supone que esa es la retroalimentación que tiene que hacer. Si todo el mundo entendió las preguntas y las respuestas y la explicación de esos gráficos, entonces a mí me pasan el material, el gráfico, y yo hago las preguntas del ECOE con relación a esos gráficos. Si ustedes ven prudentes, si no, yo escojo temas distintos que estén relacionados con medicina y se los pongo, que yo ya lo tengo preparado. Profesor, una pregunta. Disculpen, acabo de conectar. Estas exposiciones, ¿de qué temas serán? ¿O de qué temas? ¿O nosotros elegimos el artículo que vamos a exponer? De tu tema de investigación. Del tema de investigación, cualquier artículo. Ustedes se proponen en parejas un artículo que revisen, así de paso revisan artículos. Entonces, como en estas 2 semanas van a revisar muchos artículos, busquen un artículo que tenga parte estadística, que tenga 1 o 2 gráficos o 1 o 2 tablas, y presentan o un gráfico y una tabla, o 2 tablas, o 2 gráficos, y la exponen, ¿no? Entonces, tienen que exponer, es decir, en el trabajo que nosotros hemos buscado sobre ambulancias, hemos encontrado que en el Perú han hecho un estudio y Perú cuenta con tantas ambulancias, tantos por municipio, etcétera, y muestran el gráfico y me explican ese gráfico, nada más. Y doctora, ¿en qué usted tiene conocimiento aparte de Google Academic que nos pueda decir para sacar artículos? Se les ha pasado tanto en el WhatsApp de metodología como en el de estadística, el repositorio, un PDF justamente de la charla que tuvo la doctora Tango el 1 de mayo sobre búsqueda de información. Y está ahí la presentación y ahí están los enlaces de Google Académico, de Liliax, de PubMed, de Web of Science, del Cochrane. O sea, tienes como 40 buscadores distintos de cielo que pueden utilizar. Ya, de todas maneras, cada docente se les ha pasado el material a todos los docentes para que ellos puedan hablar con sus grupos de investigación y puedan trabajarlo. En la clase de metodología también se les ha explicado y se les ha pasado en las diapositivas dónde tenían y dónde podían ustedes buscar y diferenciar entre bibliografía gris y bibliografía científica. Entonces, ya como que a estas alturas preguntar de dónde van a buscar, creo que está por demás. Hay muchos, yo les aconsejo que busquen PubMed, que busquen Google Académico, que busquen Web of Science, que entren a Cielo, que entren a Liliax también, que son los lugares donde están todos los artículos científicos. Hinari no les voy a decir que entren en el Sevier porque lastimosamente eso es pagado. Pero aún así, si encuentran un artículo que sea pagado, que no puedan ingresar, tienen el Sci-Hub, que también está en el repositorio que les he puesto ahí, que se los voy a volver a enviar. Con el Sci-Hub ustedes encuentran artículos originales completos. Solamente necesitan el título del artículo o el DOI, que es el documento de identificación del artículo. ¿Ya? Voy a tratar de hacérselos un videíto, entonces, para que ustedes aprendan a buscar para reforzar la materia de metodología de la investigación. Sí, por favor, doctora. ¿Ya? Ok, bueno, entonces vamos con la lista, por favor. Alexander. Se la chuñó hoy día. Luan. Estoy en bioestadística. Sí. Nomás que el micrófono no quiere encender. Ah, ok, tranquilo. Luan está. Luan tiene choque de materias. Ya, ahorita me acabo Doctora, de una decir. pregunta. ¿Qué significa se chuñó? Se chuñó. Ah, lo que pasa es que yo soy paseña. Y en La Paz decimos se chuñó cuando te chachas, otro término de allá, cuando te faltas a la clase, o sea, te faltas a propósito, no porque no puedas o porque no sé, tengas algún impedimento, simplemente te la chuñaste, quiere decir que te faltaste,
te faltaste a propósito. Emisión Ah, ya. significa robarse algo, chuñarse algo. Así. Bueno, O ya, sea, ya. Estamos Bueno, aprendiendo giria boliviana. Bueno, Luan tiene choque, él va a ver después. Diego Mauricio inactivo. María Clara. Presente. Ya, Meire también tiene problemas de conexión o no sé si logró ingresar. No, Lucía estás. Ya participaste. Ya Doctora Ícaro. Presente. Ícaro también tiene problemas. Ya, Jair. Pero estoy aquí, Ícaro. Ok, ya estás aquí. Pero no te llame todavía, no es la hora de llamarte. Aló, entonces, Brian Calvo, José Neto Chirici, estos ya están chiquito también. Jennifer. Jennifer. Presente. Ok, Doctora, gracias. Erika, sí, adelante. ¿le puedo hacer una pregunta, por favor? A ver, dime. Eso de los artículos y de defender, tiene que ser la pareja que elijamos, tiene que ser sí o sí con el mismo que está trabajando el tema de investigación con nosotros, o puede ser con otra persona. Creo que de lógica y de beneficio para ambos tiene que ser dentro del mismo grupo de investigación, ¿no? Porque de qué te sirve, digamos, de mis chiquillas del cáncer de mama que busquen sobre conservación cadavérica si es que no van a aplicarlo. Es que lo que yo entendí es que, o sea, digamos, usted y yo somos compañeros, usted está investigando mama y yo estoy en toxoplasmosis. Lo que yo entendí es que yo revisaba mi artículo y simplemente usted me hacía preguntas de lo que yo estaba haciendo, estaba exponiendo. Eso es lo que yo entendí y viceversa. Sí, algo así. Tú escoges el artículo, o la pareja escoge el artículo. Si no quieren presentarlo en pareja, presentan solos. Y del artículo obviamente tiene que tener parte estadística y tampoco van a presentar toda la parte estadística. Simplemente escojan ustedes dos gráficos, dos tablas, una gráfica y una tabla para exponerla, ¿ya? O sea, ¿es un artículo por pareja? Claro, Sí, un sí, artículo por un pareja. artículo por pareja. Ah, ya está. ¿Ya? No más, porque no nos da tampoco el tiempo. Whitney. Whitney. Presente, doctora. Presente. Ok, gracias. Baby Daniela, ya sabemos que no está. Fabiana. Fabiana que tenía problemas con el micrófono, ya me está contestando acá por el chat. Presente, muy bien. Grigot. Poliana. Presente, doctora. Ok, Iris. Iris. Iris creo que no se enteró que tenía clases hoy día. O tiene choque. Vamos a ponerle como pasivo para que también la molesten. Ana Clara. Presente, doctora. Ok. Cayo Enrique me acaba de mandar igual un mensaje hace una media hora que él está de viaje. Entonces no va a poder estar presente. Michelle, no, John Douglas. Tampoco Joao Pinto, nada que ver. Juliana. Doctora Juliana, no conseguí entrar en la clase. Ah, sí. Ya. Ahora ya está, sí. Tainara. Tainara Rodríguez. Tainara. Ah, Tainara me escribió, ¿verdad? Ella tiene ahorita bioquímica. Ella va a ver después el trabajo. Pablo Macario igual no puede. Roberto, Esteline, ¿estás? Esteline viaja también, creo. Sí, viaja ahora a mediodía, entonces no puede participar. Ícaro está. Ana Clara Suárez. Presente. Ok, gracias. Adriana. Presente.
Luis Eduardo, que estaba preguntando para qué grupo es. ¿Entró o no entró? Presente. Estás bien. Nara. Daniela Velázquez. Bueno, ya nos hemos pasado un poquito de la hora. Vamos a tratar de dar solamente la parte de introducción. Y en la teórica vamos a avanzar un poquito más a profundidad de este tema. Entonces, habíamos visto que era la distribución normal, ¿no es cierto? Y ya habíamos visto que dentro de la distribución normal, los pedacitos que estaban a los costados eran poco probables, ¿no? Y sobre eso se basa el contraste de hipótesis. Contrastar hipótesis no es nada más de afirmar o refutar algo que nosotros estamos tratando de investigar. Entonces, van a existir de inicio dos hipótesis, una que se va a llamar hipótesis nula y otra que se va a llamar hipótesis alterna. Obviamente, si acepto la nula, rechazo la alterna, y si acepto la alterna, rechazo la nula. Como vamos a trabajar con probabilidades dentro de esta distribución normal que tenía forma de campanita, así, vamos a trabajar sobre lo que son los niveles de significación. ¿Qué quiere decir? Que ya sabemos que esta distribución normal, lo normal y lo regular tendría que pasar en el centro, donde se acumula la mayor cantidad de los datos, y a los costados es muy poco probable que suceda. Por lo tanto, estas zonas de acá las vamos a eliminar y vamos a asumir que los datos reales y verdaderos, los más comunes, los que ocurren con bastante frecuencia, se encuentran en el centro. ¿Ok? Por lo tanto, estadísticamente denotamos dos áreas. Una que va a ser la hipótesis nula, que se va a encontrar al centro. Y por otro lado, vamos a denotar las áreas de los extremos como la hipótesis alterna, que son las cosas menos probables que puedan existir, sea lo que sea. Por ejemplo, si estamos hablando de altura, una altura normal, la mínima altura normal que no sea patológica, vamos a poner que sea 1,50. Es una persona bajita, ¿ya? Una persona que es muy bajita, pero que no tiene una enfermedad que está provocando de que sea bajita, sino que simplemente se ha desarrollado por su genética, por su constitución misma de esa manera. Al contrario, tenemos personas que son muy altas, digamos 1,90, que también no tienen ningún problema genético, simplemente que tienen padres altos y pues ellos salieron altos. Ahora bien, vamos hablando de probabilidades. La probabilidad de que una persona mida menos de 1,50 sin tener una patología es muy poco probable. Pero es mucho más probable en personas que tengan una patología. Por ejemplo, personas acondroplásicas, que tengan la acondroplasia, que es un tipo de enanismo, es más probable que tengan menos de 1,50. ¿Verdad o falso? A ver si me están entendiendo. Lo que acabo de decir, ¿es verdadero o es falso? Que mida menos de 1,50 con la acondroplasia es lo normal, básicamente. Pero Es normal, ¿no es cierto? Para la gente acondroplásica, medir menos de 1,50 es normal. Por lo tanto, vamos a decir que nuestra hipótesis nula es que las personas midan entre 1,50 y 1,90 y esos tamaños sean normales. Ahora, puede existir una persona con una condición normal que mida menos de 1,50, pero es poco probable. Lo más probable es que si mide menos de 1,50 tenga un problema de acondroplasia. Y lo mismo, ¿no? Que una persona mida 2 metros 17 centímetros es muy probable o poco probable, normalmente. Sin ninguna enfermedad, sin nada. Una persona que mida 2 metros 17 centímetros. Poco probable. Poco probable. Pero es muy probable de que esa persona sea
un problema de gigantismo, un problema de hormonas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ahí es lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, la hipótesis nula siempre nos va a referir a la normalidad, a los patrones normales. Y las hipótesis alternas se van a referir a las condiciones patológicas, es decir, que hay mayor probabilidad que eso sea una patología que una condición normal. Y ahí viene el nivel de significación. La significación estadística se basa, por lo general, asumiendo el 95% de los casos normales, ¿ya? Por consiguiente, la hipótesis alterna, si solamente tomo una cola, digamos, si solamente me enfoco en el mínimo, va a ser de un 5%. Si solo me enfoco en el máximo, va a ser de 5%. Pero si yo me voy a enfocar tanto en el mínimo como en el máximo, que sea menor de 1,50 va a ser 2,5 y que sea mayor va a ser otros 2,5. Esta es la diferencia entre una hipótesis de una cola y de dos colas. La de dos colas establece un límite mínimo y un límite máximo, y la de una cola solo un límite máximo o solo un límite mínimo, ¿ya? Pero además de aprender esto, nosotros de aprender lo que es la significación, tenemos que aprender a hacer la toma de decisiones, es decir, asumir cuánto por ciento de error nos podemos equivocar, ¿ya? Hay un margen de error para poder equivocarse. Ahora bien, ya entrándonos un poquito más en el tema, vamos a avanzar 10 minutos más nomás. Vamos a asumir lo siguiente, ¿ya? En estadística no trabajamos sobre el total de la población, solamente trabajamos sobre una pequeña muestra. Y de esta muestra yo saco lo que se llama un estadístico. Puede ser la media, la mediana, la moda, una frecuencia, etc. Ahora la pregunta es, ¿esa media que yo he calculado es la media que corresponde a toda la población? ¿No? Entonces, por eso dice aquí el señor, pucha, tengo demasiadas personas. Entonces, yo creo que de todas estas personas, la edad media es 40 años. Esa es su hipótesis. Sin embargo, cuando saca una pequeña muestra, calcula y dice que tienen 20 años. Dice, no, ha habido una muy grande diferencia. Entonces, que 40 años sea verdadero es poco probable, por lo tanto, voy a rechazar la hipótesis. ¿Se entiende? ¿Se entiende esta parte? Sí, doctora. Ok. O sea, que solamente saca una muestra, o sea, una pequeña parte de la población como muestra para obtener un resultado que podría ser el más probable que esté correcto. Claro. Aquí tenemos una hipótesis, ¿no es cierto? La hipótesis es que la media sea 40. Entonces vamos a anotarla. Aquí mi hipótesis, que lo que yo pienso que es que la media es 40. Pero una vez que yo he planteado mi hipótesis, yo lo compruebo y lo verifico. Y al verificar me sale que la media sale 20 años. Pero yo he tomado una muestra, no he analizado a toda la población. Pero entonces esta media es una media muestral, es decir, está en esta distribución normal, se encuentra aquí. Y mi 40 se encuentra acá. Entonces 40 es probable de que aún con la media muestral de 20 años yo pueda alcanzar a una media poblacional de 40, no, es muy poco probable, ¿no? Es muy, muy, muy poco probable. Es decir, en el ejemplo anterior, yo puedo decir, por ejemplo, que la altura promedio de los estudiantes de bioestadística es de 2 metros. Entonces, ¿qué hago? Selecciono a 10 ustedes por lista, los mido y me sale la media 1,60. Le digo, bueno, si mi media me salió 1,60 y yo pensaba que era 2 metros, hay mucha diferencia, por lo tanto voy a rechazar la hipótesis. ¿Ok? ¿Ahora sí se entiende? Bueno, espero que si no tengo... No, doctora, ¿lo puedo volver a repetir? Ya. Vamos a hacer el ejemplo que yo me pongo, yo
los he mirado a ustedes, pero no tengo 1 metro, y digo, estos chicos son bastante altos. Entonces yo creo que en promedio su altura es por encima de los 2 metros, ¿ya? Entonces ustedes decimos, no doctora, usted está equivocada. Yo le digo, no, yo estoy en lo correcto. Entonces ustedes deciden hacer una prueba, ¿ya? Y van a seleccionar 10 personas al azar y se van a medir. Y una vez que se miden, nosotros agarramos y verificamos la altura. Y nos sale de promedio que la altura de todos los que muestreamos me sale 1,60. Ya, ok. Entonces, yo digo que miden 1,60 y decimos que calculamos y sale de promedio 1,60, ¿ok? Y yo decía que medían 2 metros. Ahora, yo le digo, no, pero lo que pasa es que ustedes se han equivocado porque solamente han muestreado algunos y no han considerado todos. Entonces, ¿cuál es más probable? ¿Que salga a 1,60 o que salga a 2 metros? A 1,60. Que salga a 1,60, ¿no es cierto? Por lo tanto, como mi dato, mi hipótesis está muy lejos, está muy alejada de la media muestral, yo voy a decir, es poco probable de que obteniendo una muestra de 1,60, la media real del grupo sea 2 metros. Por lo tanto, como hay una gran diferencia, voy a rechazar la hipótesis. Y me quedo, obviamente, con la hipótesis de que es más cercano a 1,60. ¿Ya? Entonces, tanto podemos trabajar, dice, con parámetros poblacionales de la media, de la varianza, con proporciones o con tasas. Lo importante es que nosotros tengamos en cuenta esto, ¿no? Que normalmente el porcentaje de lo que nosotros vamos a asumir que es patológico es el 5%. Ahora me dirán, pero doctora, ¿de dónde sale ese 5% maravilloso? Bueno, ese 5% maravilloso sale de los constantes análisis que nosotros hacemos. Va a haber situaciones en que no va a ser 5, sino va a ser 2%. Va a haber situaciones en que es 10%, 20%, pero según la mayoría de los datos analizados, ese 5% nos ha funcionado muy bien, ¿ya? Por eso es que hasta el momento seguimos con el patrón del 5% y si se fijan en todos los artículos, mantienen el patrón del 5%. Entonces hemos hablado ya de la hipótesis nula y hemos hablado de la hipótesis alterna. Queda claro que si acepto la nula, estoy rechazando la alterna y si acepto la alterna, rechazo a la nula, ¿ya? No se pueden aceptar las dos. Ahora, ¿qué características tiene la hipótesis nula? La hipótesis nula es aquella que contrastamos, dice, es la que trabajamos con un contraste de hipótesis. Los datos pueden llegar a refutarla, es decir, es lo que yo planteo, que midan más de 2 metros. ¿Los datos pueden llegar a refutarla? Sí. No debería ser rechazada sin una buena razón, es decir, tengo que tener una razón poderosa estadísticamente para rechazarla. Y a su vez la hipótesis alterna va a negar a esta nula, va a decir no, esta no es correcta. Los datos pueden demostrar que hay evidencia a favor de ella y no debería ser aceptada si no hay evidencia a su favor. ¿Ya? Vamos a hacer 2 minutos más para entender por qué se llama contraste. ¿Ya? ¿Por qué se llama contraste? Porque si nosotros nos ponemos a imaginar qué es un contraste, los contrastes más comunes son el negro y el blanco, ¿sí o no?
Si yo quiero contrastar algo, utilizo el negro y el blanco. ¿Ok? En estadística también. Sé que hay una gran gama de grises, pero para que yo vea las diferencias más claras, voy a hacer eso. Voy a trasplantar mis datos y los voy a poner solamente en dos términos. La hipótesis nula y la hipótesis alterna, que se pone como HA o como H1. Entonces, una vez que yo defino esto, ya puedo contrastar, es decir, ya puedo comparar, ya puedo diferenciar entre una y entre un dato y otro dato, ¿ok? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, nos vamos a quedar entonces en la diapositiva 5. La próxima clase, que es el viernes, terminamos esta parte de contraste de hipótesis para que ustedes sepan bien, porque después de aquí, de este mismo contraste de hipótesis, sale el famoso p-valor. Ya el p-valor que lo van a ver en los artículos científicos. Ya llamamos lista. Bueno, chicos, muchísimas gracias por todo. Lo vamos a dejar acá. No vamos a entrar nuevamente. Y, Doctora, disculpe. Sí, dime. Una pregunta. La clase donde su merced explicó la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿esa clase está grabada? Esta es la que estamos pasando ahora. La clase donde hemos explicado lo que es la distribución normal está grabada y está subida ya en el grupo de YouTube, ¿ya? YouTube. ¿Y con qué nombre está? Disculpe, es que lo que pasa es que aparecen varios y no aparece la fecha en que fue subido. Qué raro que no aparezca, pero dice distribución normal. Ah, ya. ¿Ya? Búsquenlo Gracias. con el nombre de distribución normal. Y también sí hay una flechita para ordenar los videos por fecha. Entonces, fíjense, siempre aparece en la parte inferior, subido el tal fecha o hace 5 años o hace 3 días, etcétera. Siempre sale, ¿ya? Búsquenlo. Por favor, si no lo encuentran, me mandan un mensajito y yo les mando el link directo de esa clase. Listo, doctora, gracias. Bueno, gracias, chicos. Nos vemos entonces hasta el viernes. Pásenla bonita. Ya, doctora. Gracias. Ojo, no se olviden de enviar lo de metodología. Solamente pueden enviar hasta el viernes a las 7 de la mañana. ¿Ya? Para que no se ¿Su merced en la clase de metodología explica cómo hacer el trabajo? Sí, en la clase de En la metodología de hoy. explicamos cómo hacer el trabajo. ¿Ya? Ya, Ya está también gracias. los videos en el YouTube. ¿Ya? Nos vemos. Chao, Doctora, chao. una pregunta, por cierto. Las notas del hito, ¿cuándo van a ser subidas? Ya está en el sistema. ¿Por qué no aparece? De metodología ni de bioestadística aparecen. Los dos ya han sido validados. Ya denle refrescar para poder revisarlo. Ya, pero ya han sido subidas las dos notas. Ah, ya. Está bien, muchas gracias, doctora. Vale, gracias.